desde Oca. Muy buenas tardes, Línea Peralta. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, ha aparecido, he leído en la prensa, en una prensa internacional, un trabajo sobre la eliminación de los exámenes. Y me ha parecido interesante este enfoque que se le da a la evaluación académica, porque ciertamente la educación debe de ser holística, debe tener muchas miradas, y resulta que en las aulas hay estudiantes que realmente usted no lo puede evaluar desde una sola perspectiva, la perspectiva del examen. El examen escrito, como lo conocemos, como hemos sido evaluados muchísimas generaciones y como todavía hoy se sigue evaluando para aprobar un curso en el sistema educativo. Hace tiempo yo escuché que las evaluaciones de trabajo que estaban haciendo las empresas en Estados Unidos, en aquel momento cuando lo escuché, no eran, vamos a decir, reuniones basadas en currículum, basadas en títulos, sino basadas en tomarse un café. Y recuerdo que una persona se cambió como si fuera a buscar visa para el consulado norteamericano, y quien lo recibe, esa persona está creyendo que no es la persona que lo va a evaluar, sino alguien que está como recibiéndolo para que luego el director de recursos humanos sea el que le haga la evaluación. Sin embargo, esta persona le dice: mire, vamos a salir a conversar mientras llega su turno para ser evaluado, y la persona accede con todo el gusto, se toman un café y comienza entonces una conversación con esa persona. En la conversación con esa persona se comienzan a establecer temas y comienzan entonces a escuchar la respuesta de unas preguntas que tienen una implicancia sobre cómo la persona ve el mundo. Y en esa conversación entonces sale a relucir si la persona, vamos a decir, ve con desagrado a las personas que le gustan otras personas, o sea, si es homofóbico. También entra en la conversación su nivel de responsabilidad, sus valores, sus principios, y alrededor de todo eso se da una conversación. Luego, cuando la persona pregunta que si se le está haciendo tarde para la entrevista de trabajo, que hay que acercarse para saber si lo han llamado, la persona le responde: no, esta es la entrevista de trabajo. Y esto así porque realmente los títulos no comunican nada. Cuando usted recibe un título en la universidad no dice que usted sabe esos conocimientos. La universidad dice que usted ha agotado una cantidad de horas que lo acreditan como doctor, como licenciado, como ingeniero. La universidad no dice en ningún momento que usted sabe eso que estudió, sino que usted agotó un grupo de horas que lo habilitan entonces para recibir ese título. Entonces, fíjense lo interesante de todo esto. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista lógico, creo que una empresa gana mucho más teniendo una conversación de este tipo con una persona que desea incorporar a su plantilla de trabajo, que simplemente recibir un currículum vitae y unas copias de unos títulos. Porque en esta conversación puede darse cuenta si realmente esa persona tiene la idoneidad, tiene la capacidad para desempeñar ese puesto. Y por eso la conversación va a girar alrededor de los temas que son más impactantes o más neurálgicos para la función que desempeña. Por ejemplo, si nosotros tenemos que llenar una vacante en una posición sensible, vamos a decir, se necesita alguien en un organismo de seguridad para manejar información sensible, sería importante también que se sepa el nivel de discreción de esa persona. O sea, ya no, aquí lo importante no es si usted hizo una maestría, si hizo un máster, no. Vamos a ver cuál es su nivel de discreción. ¿Cómo usted valora, para usted, el valor de la discreción? ¿En qué rango usted lo coloca? Porque va a manejar información sensible. Es como, por ejemplo, si usted va a trabajar con niños en un colegio. El currículo no dice muchas cosas. Vamos a ver para usted qué tan importantes son los niños.
para usted cuál es su nivel de paciencia cuando un hijo suyo está llorando y usted no le puede dar la leche, usted está haciendo algunas actividades y entonces los niños entran a su habitación o lo interrumpen y entonces van midiendo el nivel de estrés de esa persona y de esa manera entonces se puede construir un perfil, vamos a decir, adecuado. Entonces, a mí me parece muy bien esa idea de que cambiemos la forma de evaluar a los estudiantes. ¿Por qué? Las universidades están incorporando a jóvenes que tienen otras capacidades y tienen otra manera de aprender. Por ejemplo, hay estudiantes que tienen condiciones de autismo, Aspen y otras situaciones. Entonces, son estudiantes que si usted le da un examen para desarrollar preguntas o respuestas, no van a poder hacerlo, porque tienen otra manera de aprender, otra manera de comunicarse. Entonces yo pienso en ese sentido que el tipo de evaluación no tiene por qué ser homogéneo, sino tiene que ser adaptativo a la persona, porque la persona tiene muchas formas de expresar la forma como se comunica, pero también expresar los conocimientos que tiene. ¿En qué ha descansado el sistema educativo dominicano? En el sistema prusiano de educación, memorísticamente, todo memorísticamente. Pero resulta que usted se prepara, se embotella, dura una madrugada, 2 madrugadas, 3 madrugadas estudiando para desarrollar un examen. Pero la vida es mucho más interesante que eso, que usted responder 3 preguntas, 4 preguntas que se embotelló previamente para presentar, rendir un examen. Ya los norteamericanos a nivel universitario desarrollaron el estudio de caso. ¿Qué es el estudio de caso? Lo que permite que si usted es abogado, en vez de usted estar refiriéndose a 2, 3 artículos, jurisprudencia, doctrina, simplemente que usted tenga la capacidad de ver un caso y usted también darle respuesta a ese caso. Y de esa manera entonces usted está desarrollando un examen donde usted está haciendo, donde usted está imaginando un caso y usted le está dando respuesta. Estudios de casos. Entonces, esta situación que se plantea, el Ministerio de Educación debería, la dirección de currículum debería de analizarlo, ponderarlo, porque indiscutiblemente que usted sabe cuando una persona maneja los contenidos, no porque les rinda un examen, porque muchas personas tienen inclusive hasta problemas para prepararse para un examen y les resulta mucho más fácil poder tener una conversación. Si usted tiene una conversación con una persona que le va a otorgar un empleo, le va a otorgar un espacio laboral, con esa conversación usted puede perfectamente acreditar los conocimientos que usted tiene sin la necesidad de usted tener que someterse a un examen rígido, a un examen memorístico, sino que usted conversando con el docente, usted puede demostrarle de que usted maneja los contenidos de la asignatura. Y de esa manera entonces desarrollamos una especie de rendición de un examen en términos de la vida, no simplemente preguntas a secas con respuestas a secas que muchas veces no tienen un correlato en la vida profesional, sino que usted va viendo cosas que se le pueden presentar a usted ya cuando sea profesional y entonces usted darle respuesta. Me parece interesante que este sistema de evaluación, cambiar el examen por lo que tiene que ver una conversación, y habla mucho también esto de una serie, de una película muy interesante que se llama El Club de los Poetas Muertos. Si no han visto esa película, los que tienen hijos, que la vean, con Robin Williams, el fallecido Robin Williams. Es una película interesante que llama a los estudiantes a salirse de la caja. Robin Williams, haciendo el papel del profesor en esta película del Club de los Poetas Muertos, enseña que lo más importante en el sistema educativo es pensar, pero indiscutiblemente que el modelo educativo otosiano, que era el que permitía desarrollar el pensamiento crítico, que también esto lo plantea acá, este sistema fue desterrado por la dictadura trujillista y le encantó más, a los fines de tener un pueblo subyugado, un pueblo que no desarrollara el pensamiento crítico, irse por el modelo de educación prusiano. Si queremos tener estudiantes que desarrollen capacidades
imaginativas, creativas. Entonces tenemos que cambiar ese modelo de educación. Ahora quiero referirme brevemente al tema de la meta de los turistas para que se ha desarrollado en la República Dominicana de los 10 millones. Miren, no quiero mencionar el tema, ya este tema, porque ustedes se han referido a él, pero yo quiero decir, miren señores, cuando el liderazgo político y el liderazgo empresarial en este país, liderazgo político, liderazgo empresarial, dos estructuras, dos elementos importantísimos para desarrollar el país, cuando se ponen de acuerdo, miren las cosas maravillosas que se logran. No se han puesto de acuerdo con el tema de la salud, ahí no se van a poner de acuerdo. Los intereses que hay en términos de salud son tan grandes que no se van a poner de acuerdo. Y lo mismo pasa con el tema de la educación. ¿Por qué? Porque todo el que puede mandar a sus hijos fuera o en los colegios acá de mayor alta gama, pues lo envían. No le interesan que el pueblo dominicano, que los hijos de los obreros, que los hijos de los hijos de Machepa reciban una educación idónea que le permita eso, pensar, tener un pensamiento crítico, porque ese pensamiento crítico es lo que va a hacer entonces que la República Dominicana sea refundada nuevamente en ideales de justicia y en ideales de equidad. Miren cómo celebramos y lo bien que nos sentimos que al país han llegado 10 millones de turistas que no son de la autoría o solamente del mérito del PRM y de su ministro de turismo. No, ese es un mérito que empieza con la visión de Ángel Miolán, que hay que decirlo siempre, y hay también que atribuirle a los ministros de turismo en los gobiernos del PLD, versión Leonel y Danilo, Felucho Jiménez, Francisco Javier, que también hicieron un gran aporte, y los gobiernos también, y la visión tanto de Leonel como de Danilo, y principalmente de Danilo, que fue el que vio el turismo como una gran locomotora. Danilo lo vio desde el punto de vista estructural, de desarrollo de la economía y desarrollo del país, porque Danilo concebía el turismo como una especie de producir más en el campo dominicano para que 10 millones de turistas comieran lechuga, bebieran leche, todo de producción nacional, y entonces en esa manera se daba un eslabonamiento de todo el engranaje de la economía, y la República Dominicana entonces se beneficiaba en términos económicos, y su sistema productivo se beneficiaba en términos económicos de todo eso, de toda esa llegada de turistas al país. Pero lo que hay que decir y mencionar es, miren, cuando en el país existe la voluntad de desarrollar un sector, se hace. Qué bueno que esto que ha pasado con el turismo, porque el turismo desarrolla la economía, desarrolla el campo y genera divisa para el país. Pero también sería importante que el liderazgo político y empresarial, así como se pusieron de acuerdo para desarrollar el turismo como una de las principales actividades económicas del país, también se pongan de acuerdo para que en el país haya una educación pública que no coloque a los niveles en los cuales tienen que estar los jóvenes que no tienen el privilegio de poder ir a colegios de alta gama. Fariña.